Buenas tardes, queridos estudiantes. De nuevo pongo en práctica esta estrategia que espero que les sirva, que los acompañe, que tiene que ver con darle un cierre a la última intervención que tuvimos en el foro acerca de tres aspectos de la noción de currículum de Alicia de Alba, que es bastante rica y abultada. Yo les señalaba que me quiero detener en tres conceptos fundamentales. El primero tiene que ver con los intereses hegemónicos. ¿De qué hablamos cuando hablamos que cuando seleccionamos cultura hay intereses hegemónicos o de grupos sociales dominantes? Hablamos nada más ni nada menos de la sociología, de la lucha que ha existido y existirá siempre entre las clases sociales, ¿sí? En que a pesar de que no nos demos cuenta, nosotros somos también transmisoras de culturas de una clase que nos domina intelectualmente, políticamente, ideológicamente, y esas ideas se nos van atravesando en lo cotidiano, se nos van atravesando en nuestros pensamientos, y a veces las decisiones que tomamos las tomamos desde ese lugar. Cuanto menos critiquemos a esa síntesis de cultura que seleccionemos, cuanto menos cuestionemos qué es lo que estamos enseñando, para qué, por qué, más influencia va a tener de estos sectores dominantes que a veces tienen intereses que no son los que nosotros tenemos como clase social trabajadora, como clase social que aspira a la libertad, a la igualdad. Inclusive estos conceptos que acaba de mencionar, libertad, igualdad, equidad, pueden ser leídos de diferente manera según quién lo emita ese concepto, quién lo diga, quién lo enuncie. Así que entre colegas puede ser que estemos trabajando el mismo concepto, que yo esté hablando con mi maestra colega sobre la igualdad y yo entienda por igualdad algo no tan parecido a lo que entiende mi colega, que es la igualdad, que es la equidad. Por eso, para hacer un filtro de esa clase hegemónica, para que esa clase hegemónica no tenga un absoluto poder sobre nosotros, debemos ser críticos y debemos considerar, hablar sobre estas decisiones que tomamos porque tienen que ver con nuestra ideología. Tenemos que hacer explícito en el currículum lo que pensamos, lo que decidimos. Otro aspecto muy importante a considerar es acerca de los mecanismos de negociación e imposición social. No es fácil negociar. Si yo les diría que la negociación es mucho más que, ¿estás de acuerdo con lo que yo digo? ¿Querés que lo hagamos de esta manera? Levantemos la mano y la mayoría esté de acuerdo. Negociar es mucho más que eso. Es mucho más inclusive que estar de acuerdo entre todos. Diríamos de manera, sí, democráticamente lo elegimos, todos opinamos lo mismo, ¿sí? Es mucho más que eso negociar. Inclusive yo puedo ser muy autoritaria sin la necesidad de imponer mis ideas de manera verticalista. Por ejemplo, cuando intento que la mayoría adhiera a mi idea y a lo mejor dentro de esa mayoría hay gente que está de acuerdo con mi idea, pero no sabe por qué está de acuerdo con mi idea. ¿Saben qué título le pongo a eso yo? Consenso. O sea, puedo ser muy autoritaria ejerciendo el consenso. ¿Qué significa esto? Que puedo tener un grupo a favor, un grupo de personas que acuerden conmigo en la mayoría de las cosas. Entonces yo les digo, bueno, ¿están de acuerdo con esta idea? La mayoría dice que sí, y eso es decidir por consenso. La pregunta del millón es, ¿qué opina la minoría? A veces la minoría es la que tiene la razón. A veces la minoría es la que, si la escuchamos, nos hace cambiar de idea a los que pensábamos eran la mayoría. Entonces, la negociación no es fácil de lograr, porque la negociación, cuando nos ponemos de acuerdo sobre algo, yo pierdo y gano parte de mis ideas, no solo gano. En el consenso generalmente gano siempre, el otro pierde, esos otros menores pierden. Mientras que en la negociación la minoría gana y pierde, la mayoría gana y pierde. ¿Se entiende? En la negociación perdemos todos, porque se trata en la negociación de ceder espacios, de repartir el poder, de repartir la autoridad y no negociamos cuando ganamos siempre. ¿Sí? Así que presten atención que a veces nosotros pensamos que
a ver, estamos negociando, que el otro está negociando conmigo y en realidad me está imponiendo ideas, no está negociando. Si el otro no pierde nada, en realidad me está imponiendo. La negociación siempre implica pérdida de las dos partes, tres o cuatro, que son las que negocian. Y por otro lado, otro concepto importante es el de resistencia y se me está acabando el tiempo. La resistencia es un concepto que yo recupero de Enji Giro, y es un concepto que habla de que las personas nos podemos resistir a las ideas de otros, ¿sí? Cuando hacemos una síntesis podemos estar resistiendo esa idea o estando en contra, como ustedes digan, ¿sí? La resistencia no es nada más decir que no a algo, sino decir por qué no y qué es lo que yo propongo para hacer de diferente. La resistencia es poder hacer, no es no hacer, ¿sí? En términos de Paulo Freire diría esto: unos denuncian y solo denuncian, eso no es resistir. Resistir es denunciar y anunciar algo nuevo. ¿Qué se va a hacer y cómo se va a hacer? Esa es la resistencia que queremos en las escuelas, porque no nos sirve no hacer cosas o querer no hacerlas por no hacerlas. Nos sirven estar en desacuerdos y, si estamos en desacuerdo, proponer cosas que superen o que mejoren la situación. Así que bienvenidas las resistencias cuando son para progresar, para ir para adelante en la escuela, ¿sí? Bueno, espero que estas tres nociones hayan sido un poquito aclaradas o no sé, o hayan ayudado a comprender más esos aspectos que hablan de que no son intereses tan sencillos los que se juegan a la hora de hacer una síntesis de elementos culturales. Si queda alguna duda, por el mensaje de WhatsApp les vuelven a decir o a transmitir a las estudiantes monitores virtuales y yo con gusto, no sé si un video, pero un audio más amplificador, que sea un poquito más amplio y detenido en las ideas les puedo hacer. Cuídense todos, los espero en la presencialidad y la próxima semana con ya la última parte de la noción de currículum. Un abrazo enorme.